Stalingrado, Normandía, son los nombres que todos conocemos cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿y si el verdadero punto de inflexión en el este fuera otro? Una batalla brutal, gigantesca, cuya historia, bueno, no siempre se ha contado del todo bien. Hoy vamos a meternos de lleno en la batalla de Kursk para separar el mito de la realidad. Vale, para entender la magnitud de esto tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en el verano del 43, en un lugar llamado la Estepa Rusa, cerca de la ciudad de Kursk. Y allí se está gestando algo monumental. Imaginemos casi 4 millones de soldados, alemanes y soviéticos, frente a frente. Era literalmente la mayor concentración de fuerza militar de la historia hasta ese momento. La tensión era máxima. Todo el mundo sabía que lo que iba a pasar allí iba a cambiar el curso de la guerra. Y en medio de toda esa marabunta de soldados, el verdadero protagonista era otro, el tanque. Y es que la cifra es que cuesta hasta imaginarla. Más de 13.000 vehículos blindados, 13.000, se dice pronto. Kursk no iba a ser una batalla cualquiera. Se estaba convirtiendo en el escenario de un duelo épico entre gigantes de acero. Que nadie se confunda, ¿eh? Esto no era un enfrentamiento más, para nada. La mayoría de los historiadores coinciden en que Kursk fue la batalla que lo decidió todo en el frente oriental. Pensemos que tanto la maquinaria de guerra alemana como la soviética estaban a pleno rendimiento, en su máximo apogeo. Y aquí se la jugaban. El que ganara se hacía con la iniciativa para el resto de la guerra, así de claro. Y es justo aquí donde la historia se vuelve fascinante. Porque la versión popular, la que ha llegado hasta hoy, habla de una victoria soviética aplastante, sin paliativos. Pero, ¿y si rascamos un poco la superficie? ¿Qué pasa si miramos los datos fríos? La pregunta es obligada, ¿fue de verdad así? Pues vamos a ver que la realidad es mucho más compleja y desmonta buena parte de ese mito. Empecemos por el lado alemán. A ver, la situación para ellos era crítica. Vienen de la derrota de Stalingrado, que fue un desastre absoluto, un golpe moral y militar tremendo. Así que necesitaban, pero con urgencia, una gran victoria. Algo que les devolviera la iniciativa. Y por eso pusieron toda la carne en el asador en esta última gran ofensiva de verano. Era literalmente un todo o nada. El plan se llamaba Operación Ciudadela, y la idea era, en esencia, la táctica alemana de toda la vida. Un ataque en pinza, atacar desde el norte y desde el sur a la vez para rodear a los ejércitos soviéticos que estaban en esa especie de saliente del frente y aniquilarlos. Sus armas, pues lo de siempre, su famosa Blitzkrieg, la guerra relámpago, pero esta vez con juguetes nuevos y muy potentes. Los tanques Tiger y los Panther. Ojo, que esto lo dijo el propio Hitler, así que nos podemos hacer una idea de la presión que había. Para el mando alemán, esto iba mucho más allá de una simple batalla. Se trataba de demostrar al mundo y a ellos mismos que la Wehrmacht seguía siendo la fuerza dominante. El fracaso, sencillamente, no entraba en sus planes. Vale, ahora cambiamos de bando. ¿Qué pasaba en el lado soviético? Bueno, mientras los alemanes preparaban su gran golpe, los soviéticos no estaban precisamente mirando las nubes. Tenían una red de espionaje increíblemente buena, tanto que sabían exactamente lo que se les venía encima. Y su reacción fue genial, porque no fue la que nadie esperaba. Tenían un plan muy diferente. Y aquí es donde se ve la brillantez de la estrategia soviética. En vez de ir al choque directo, de frente, decidieron hacer de Kursk una trampa gigantesca, una trampa mortal. Levantaron una defensa en profundidad que era una locura, hasta 300 kilómetros, lleno de trincheras, campos de minas por todas partes, nidos de cañones antitanque. La idea era súper simple pero letal. Dejad que vengan, dejad que se estrellen contra nuestro muro y se desangren. Y solo entonces, cuando ya estuvieran agotados, lanzarían ellos su propio contraataque con tropas frescas. Al final, el enfrentamiento se puede resumir en una idea muy clara: calidad contra cantidad. Por un lado, los alemanes con sus tanques Tiger, unas máquinas espectaculares, tecnológicamente muy superiores, casi imbatibles en un duelo uno contra uno. Y por el otro, los soviéticos con su famoso T-34, un tanque mucho más sencillo, sin tantas florituras, pero que podían producir en masa, como churros. Así que sí, la calidad era alemana, pero los números eran soviéticos, y de forma abrumadora. Bueno, pues con este panorama vamos a entrar ya en materia a ver cómo se desmonta el mito. La batalla estalla el 5 de julio. Durante días, los alemanes avanzan, sí, pero pagando un precio altísimo, chocando una y otra vez contra esas defensas soviéticas. El problema es que la historia que nos ha llegado a casi todos se salta todo esto y se centra en un solo día, en un único enfrentamiento que se ha convertido casi en una leyenda. Ese día es el 12 de julio y el lugar es un pueblecito llamado Prokhorovka. La historia tradicional nos lo vende como el clímax absoluto, la mayor batalla de tanques de la historia,
Un choque casi apocalíptico donde las divisiones Panzer alemanas fueron supuestamente aniquiladas. Y claro, esta versión de la historia se convirtió en un pilar fundamental de la propaganda soviética. Pero ¿qué pasa cuando se abren los archivos que estuvieron cerrados durante décadas? Pues que los análisis más modernos cuentan una historia radicalmente distinta. Así que por un momento vamos a olvidarnos de la leyenda y hacer algo muy simple. Mirar los números. ¿Qué dicen los datos sobre lo que pasó de verdad en Prokhorovka y en Kursk en general? Y es que esta tabla lo pone todo patas arriba. Los datos recopilados por historiadores como Zetterling y Frankson son sencillamente demoledores. A ver, la Unión Soviética perdió más de 4 veces más soldados. ¡Más de 4 veces! Y lo de los tanques es de no creérselo. Casi 6.000 tanques soviéticos fuera de combate. ¿Y los alemanes? Unos 720. Esto significa que las pérdidas soviéticas en la práctica fueron absolutamente catastróficas. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde sale ese relato? Pues fue ni más ni menos una construcción de la propaganda soviética. Crearon una narrativa para convertir lo que fue una victoria defensiva, pero increíblemente costosa, en un triunfo heroico casi milagroso. Y ese relato, como han explicado historiadores como George Knipp, se fue repitiendo sin cuestionarse durante años hasta que la apertura de los archivos permitió por fin saber la verdad. Claro, esto nos deja con la pregunta del millón. Si los soviéticos sufrieron pérdidas tan brutales, ¿por qué seguimos diciendo que Kursk fue el gran punto de inflexión? Bueno, pues la respuesta está en levantar la vista de las cifras de bajas de un día concreto y mirar el panorama general. Entender cuál fue el verdadero legado de esta batalla. Y aquí está la clave de todo. Hay que saber diferenciar entre una victoria táctica y una victoria estratégica. A ver si me explico. Tácticamente, sobre el terreno, los alemanes fueron más eficaces, causaron muchísimo más daño. Pero estratégicamente, a largo plazo, la victoria fue soviética. ¿Y por qué? Muy sencillo. Alemania perdió sus mejores tropas, sus divisiones de élite, sus tanques más avanzados, y ya no tenía capacidad para reemplazarlos. La Unión Soviética, en cambio, aunque tuvo unas bajas espantosas, sí podía. Tenía una reserva de hombres que parecía no tener fin y una industria que fabricaba tanques a un ritmo que Alemania no podía ni soñar. La consecuencia de esto fue decisiva. Después de Kursk se acabó. Alemania perdió la iniciativa en el frente oriental para siempre. A partir de ese momento ya solo pudieron defenderse, retroceder. Fue el pistoletazo de salida para el avance imparable del Ejército Rojo, un avance que, como todos sabemos, acabó 2 años más tarde en el corazón de Berlín. Hay una frase del general soviético Konev que lo resume a la perfección. Dijo que Kursk fue el canto del cisne del arma acorazada alemana. Y es que fue exactamente eso. La batalla destrozó el núcleo de sus divisiones Panzer, las dejó sin capacidad de ataque. Y aunque la guerra aún iba a durar 2 largos y sangrientos años, el destino del frente oriental, ese, se decidió allí, en las llanuras de Kursk. Y al final, toda esta historia de Kursk nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá de esta batalla y que sigue vigente. ¿Qué es lo que gana las guerras? ¿La tecnología más avanzada, el mejor equipamiento, o es la capacidad de aguantar, la voluntad de resistir y, sobre todo, la capacidad industrial para reponer cada pérdida? Kursk demostró que una defensa preparada a conciencia puede destrozar al mejor de los ataques. La respuesta, desde luego, no es sencilla, pero la que nos da esta batalla es, sin duda, muy, muy contundente.